¿Qué harías si el amor de tu vida, la persona que te complementa y te hace temblar, resulta ser la persona más prohibida del mundo? Hoy en el Rincón del Chisme les traigo una historia que va a dividir opiniones. Una historia de amor, de sangre y de un secreto tan oscuro que, al salir a la luz, destruyó a una familia entera. Ella nos cuenta cómo se enamoró perdidamente de su primo, cómo vivieron su romance bajo la sombra, y el día exacto en que el destino, y su propia madre, les cobraron la factura de la forma más humillante posible. Pónganse cómodos, preparen su botana, porque esto se va a poner feo. Hola a toda la comunidad, me llamo Lucía. Bueno, ese no es mi nombre real, pero por obvias razones tengo que proteger mi identidad. Lo que les voy a contar es algo que he guardado en el fondo de mi alma. Algo que me da una vergüenza terrible, pero que al mismo tiempo es lo único real que he sentido en mi vida. Sé que muchos me van a juzgar, que me van a decir que lo que hice es una abominación. Pero antes de lanzar la primera piedra, les pido por favor que escuchen cómo empezó todo. Manuel y yo no éramos simples primos. Nuestras madres son hermanas gemelas, imagínense la conexión. Crecimos en la misma calle, íbamos a la misma escuela. Él era mi sombra, mi protector, mi mejor amigo. No había secreto que yo no le contara, ni pena que él no me consolara. Para mí, Manuel era perfecto, gracioso, inteligente y con los años se puso guapísimo. Pero para mí, él tenía una etiqueta invisible que decía prohibido. O eso creía yo. Todo cambió hace 2 veranos. Yo acababa de cumplir 19 y él tenía 21. La familia organizó un viaje a la casa de campo de mi abuela. Era una noche de agosto, hacía calor y la luna estaba llena, preciosa sobre el muelle del lago. Todos estaban dormidos, menos nosotros. Estábamos sentados en la orilla, con los pies en el agua, hablando de nuestros miedos, de nuestro futuro. La plática, no sé cómo, se volvió pesada. El ambiente se llenó de una tensión que nunca antes habíamos sentido. Ya no éramos los niños que jugaban a las escondidas. Éramos un hombre y una mujer. Él me miró con unos ojos que nunca le había visto. Se quedó callado un momento y con la voz entrecortada me dijo: Lucía, si no fuéramos familia, si tú no fueras mi prima, te juro que te besaría ahora mismo. Mi mundo se detuvo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Sentí terror, sí, pero también una oleada de adrenalina y deseo que me nubló el juicio. En lugar de asustarme o reclamarle, lo miré fijo y le respondí con una frase que selló nuestro destino. ¿Y quién dice que el apellido importa más que lo que sentimos? Él no lo pensó 2 veces. Se acercó y me besó. Fue un beso torpe al principio, lleno de miedo y culpa. Pero rápidamente se convirtió en algo pasional, en algo que habíamos reprimido por años sin saberlo. Esa noche, en ese muelle, nos convertimos en amantes. Prometimos que sería cosa de una noche, un secreto que nos llevaríamos a la tumba. Pero qué equivocados estábamos. El deseo fue más fuerte que la moral, más fuerte que la sangre. Al regresar a la ciudad, empezó la verdadera tortura. Pasamos un año entero viviendo una doble vida que nos estaba consumiendo. Era agotador mentalmente. En las reuniones familiares, teníamos que actuar como siempre, como los primos que se llevan bien. Yo tenía que soportar la tortura de ver cómo mis tías le presentaban amigas, cómo le hacían burla de que ya necesitaba novia. Y él tenía que morderse la lengua y apretar los puños cuando algún chico se acercaba a mí, o cuando mi papá bromeaba sobre mis futuros pretendientes. Nos veíamos a escondidas, planeábamos encuentros furtivos en moteles de mala muerte en las afueras de la ciudad, donde estábamos seguros de que nadie conocido nos vería. Eran horas robadas al destino, llenas de culpa, pero también de un amor desesperado. Manuel me juraba que esto no se quedaría así. Me decía, con lágrimas en los ojos, que nos fugaríamos, que nos iríamos a otro país, donde nadie supiera quiénes éramos, donde pudiéramos casarnos y tener hijos sin el estigma de la familia. Yo le creía. Estábamos viviendo en una burbuja de cristal, ciegos ante el peligro, olvidando que el cristal, tarde o temprano, se rompe y corta muy profundo. Y el cristal se rompió de la forma más brutal. Fue un domingo de mayo. El error fue nuestro exceso de confianza.
Pensamos que lo teníamos todo controlado. Mis papás se habían ido a una boda en una ciudad vecina y supuestamente no regresaban hasta el lunes por la mañana. Manuel vino a la casa por la tarde, con la excusa tonta de prestarme unos libros de la universidad. Mi hermano menor estaba en casa de un amigo, así que estábamos completamente solos. Subimos a mi habitación, cerramos la puerta. Estábamos tan necesitados de vernos, de tocarnos sin miedo, que cometimos el error fatal. No le pusimos seguro a la puerta. Estábamos perdidos en nuestro mundo entre sábanas y promesas susurradas, cuando de repente, la realidad nos golpeó de frente. Escuchamos el sonido inconfundible del motor del coche de mi papá en la cochera. El pánico se apoderó de nosotros. Nos quedamos helados, con el corazón paralizado. Mis padres habían regresado temprano porque a mi mamá le había caído pésimo la cena de la boda y traía una migraña terrible. No tuvimos tiempo de reaccionar. No hubo tiempo para vestirse, para esconderse, para nada. Escuchamos los pasos de mi mamá subiendo las escaleras apresuradamente, gritando mi nombre. «Lucía, mi amor, ¿estás arriba? Tráeme una pastilla, por favor». La puerta de mi habitación se abrió de golpe. El grito que pegó mi mamá se me quedó grabado en el alma. Fue un alarido de puro terror, de asco, de una madre que acaba de ver el peor escenario posible. Se quedó parada en el umbral, blanca como el papel, temblando, viendo a su hija y a su sobrino favorito en la situación más comprometedora. Detrás de ella llegó mi papá, y ahí fue cuando el infierno se desató. Mi papá, un hombre siempre tranquilo, se transformó en un monstruo de rabia. Soltó las maletas y se abalanzó sobre Manuel. Fue una escena espantosa. Hubo gritos, golpes, empujones. Yo gritaba histérica, tratando de cubrirme, suplicando que pararan, pero nadie me escuchaba. Mi mamá salió corriendo del cuarto, llorando desesperada. Y le habló por teléfono a su hermana, la mamá de Manuel. Lo que siguió fue la destrucción total de nuestra familia. Mi tía llegó a los 10 minutos, histérica también. La confrontación fue monumental. Mi mamá acusaba a Manuel de haberse aprovechado de mí, y mi tía defendía a su hijo diciendo que yo era la provocadora. Hubo bofetadas entre las hermanas gemelas, esas que nunca se habían peleado por nada. Mi abuela, la matriarca de la familia, casi se infarta cuando se enteró de la aberración que habíamos cometido. Esa noche, la familia se dividió para siempre. Se crearon bandos. Mis padres me miraban con un desprecio que me partía el corazón. Me quitaron el celular, me prohibieron salir, me vigilaban las 24 horas del día. Me sentía una prisionera en mi propia casa. A Manuel se lo llevaron esa misma noche. Su papá lo mandó a vivir a otro estado, a miles de kilómetros de mí, con un pariente lejano y estricto, bajo la amenaza de dejarlo en la calle si intentaba contactarme. Las reuniones familiares se acabaron, mis tías no se hablan. El ambiente en mi casa es un cementerio de silencios y miradas de reproche. Me siento culpable, sucia, pero al mismo tiempo, desesperadamente sola. Pero aquí viene lo más fuerte de esta historia, rincón del chisme, lo que nadie sabe. Hace 2 semanas, logré comprar un celular barato a escondidas. De alguna manera, Manuel consiguió el número y me contactó. Me dijo que no ha dejado de pensar en mí ni un solo día. Me dijo que me sigue amando con la misma intensidad, o más, que antes. Me confesó que está ahorrando cada centavo de su trabajo y que, muy pronto vendrá por mí. Me pidió que esperara, que aguantara un poco más. Y ahora, les pregunto a ustedes, que han escuchado toda mi verdad. Estoy en una encrucijada que me está matando. ¿Qué hago? ¿Huyo con el hombre que amo, aunque seamos de la misma sangre y el mundo entero nos condene? ¿O acepto mi castigo, me quedo aquí y trato de reparar el daño que causé, sabiendo que mi corazón siempre le pertenecerá a él? Los leo en los comentarios, por favor, necesito un consejo que no venga del odio.